Momento que a mí me hace estar confiado en él yo vivo. Mi camino cuida siempre y pronto ganaré corona fiel. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando en tiempo de tormenta veo que tu luz brilla en mi ser, oh Cristo. Y con esa gran ayuda, sé que nada me podrá vencer. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios los bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente, poder saludarles a través de estos medios, poder estrechar nuestras manos virtuales a través de estos medios, hermanos. Y bueno, poder pasar un buen momento, un buen rato, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Ya hemos vuelto, hermanos, ya estamos aquí con ustedes y nos da mucho gusto poder estar transmitiendo y poder saludarles y poder darle continuidad a esta serie tan importante. Los estudios, hermanos, que compartimos creemos que son realmente importantes y necesarios, principalmente para la salvación de las personas. Entonces, es por ello, hermanos, que estamos aquí con ustedes. Hermano Roberto, buenas tardes, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, hermano. Dios lo bendiga. Pues agradecido con Dios y agradecido con nuestros hermanos porque nos acompañan. Contento porque continuamos una vez más. Un saludo a cada uno de ustedes. Matías también nos acompaña, hermanos. Gracias. Hola hermanos, les agradezco por estar una vez más con nosotros y que el Señor les bendiga. Hermanos, pues queremos pedirles, hermanos, que compartan el videíto para que podamos llegar a más personas. Sabemos que nos extrañaron, hermanos, y también nosotros los extrañábamos, por eso estamos aquí. Pero ayúdenos a compartir el videíto para que podamos llegar a más personas y de esa manera, pues podamos explicar estos temas que posiblemente para usted, para mí, pudieran ser sencillos, pudieran ser como lechita para cada uno de nosotros de forma espiritual. No obstante, para muchos no lo son. Y estamos seguros, hermanos, que a pesar de que sean temas muy básicos, no obstante, hermanos, estamos completamente seguros que algo le vamos a dejar, algo nuevo, ¿sí? Entonces, si usted se queda con nosotros, estoy completamente seguro, estamos completamente seguros que no vamos a decir, usted no se va a ir terminando la clase, no va a decir, no aprendí nada. Estoy completamente seguro que sí lo vamos a aprender. Y aunque no aprendiera, bueno, vamos a refrescarlo. Déjeme darle algunos saludos al hermano Ismael Franco, allá en León, Guanajuato. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. A la hermana Mariana Vidal de García, es decir, mi esposa, también le mandamos muchos saludos. Gracias, Mari, por siempre apoyarnos. Al hermano Alejandro Guzmán en Culiacán, Sinaloa, hermano, Dios le bendiga, hermano, cuídese mucho. A la hermana Juanita Chávez también le mandamos saludos de la Iglesia de Cristo ahí en Plateros 213. Está también con nosotros nuestra hermana Vero Alvarado o Mago Alvarado, de la Iglesia de Cristo ahí en Flamingo, en Fort Worth, en el área de Fort Worth. Nuestra hermana Lupita García de la Iglesia de Cristo en Plateros, el hermano Isaíto Bar. ¿Es en Loma Bonita, hermano, que se reúne? O, no recuerdo, pero ahí en León, Guanajuato también. Nuestra hermana Esther, Dios le bendiga, hermana, saludos a los niños. Nuestra hermana Tania, también saludos a los niños, pero ella se reúne en Liberal, Kansas, en la Iglesia de Cristo en Liberal, Kansas. Nuestra hermana Maggie Medina, también de la Iglesia de Cristo en Plateros. Nuestra hermana Elsie Rodríguez, nuestra hermana Mena, de la Iglesia de Cristo aquí en Rock Valley. Nuestra hermana Rocío Morales, también le mandamos muchos saludos, hermana, Dios le bendiga. La hermana Edna, esposa de nuestro hermano Roberto, a nuestra hermana Dali Bautista, el hermano Jesús González, en la Ciudad de México. Nuestra hermana Chuyita Alvarado, también de la Iglesia de Cristo en Jefferson City. Hermano Jesús Bautista, también le mandamos saludos. Hermano, aquí aparece como Jaques o Jex García, ¿verdad? Pero
Es nuestro hermano Abel. No se cambien los nombres, hermano. No se cambien los nombres. La hermana Lore Durán, le mandamos muchos saludos. Qué bueno que está por aquí, hermano. Hermano Toño Vargas también. Dios los bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto encontrarlos por aquí, hermanos. Qué bueno que están aquí y bueno, para que podamos también compartir, hermanos. Entonces, comparta por favor el audio. Está también por aquí nuestro hermano Víctor Manuel. Luna González, Dios les bendiga. Posiblemente Ro Sánchez también está mirándonos. Hermanos, vamos a poner un canto más y enseguida vamos a continuar con nuestra clase, ¿sale? No se vaya, por favor, ahorita vamos a empezar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo. Muy bien, pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo. Le mandamos también saludos a nuestro hermano, la hermana Patti Duarte de San Mateo Atenco. Bendiciones, hermano. Al hermano Octavio Medina. Dios le bendiga, hermano. Qué gusto verlo por aquí. Hermano Víctor Manuel Salgado, ahí de la Iglesia de Cristo en Toluca. El hermano Ismael Vidal Sixtos, mi suegro. Hermano Ismael. El hermano Miguel Guerrero también. Dios le bendiga, hermano. Qué gusto verlos por aquí. Hermano Roberto, ¿nos diriges en la oración primero, hermano, por favor? Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, a usted elevamos esta oración y que reconociendo su grandeza y su poder y quien se merece toda la honra y la gloria, en esta tarde-noche, Señor, le agradecemos por una vez más darnos la oportunidad de continuar con esta programación de las sendas antiguas. Gracias por nuestro hermano Freddy García, que es quien ha estado administrando hasta estos momentos esta programación, agradeciéndole por él, agradeciéndole por nuestro hermano Matías y agradeciendo porque me permite a su servidor igualmente tener la oportunidad de trabajar en conjunto y por nuestros hermanos que nos acompañan en los diferentes lugares que continuamente han seguido las diferentes transmisiones, rogando que usted nos bendiga en esta hora, Padre, y así que nos ayude nuestra mente a retener lo más posible con la atención necesaria, Padre, a este mensaje que nos imparte a través de el tema de la adoración. Y ahora recordando este punto tan importante que es la cena del Señor. Bendito Señor, bendito Padre, oramos y le agradecemos para que nos encomendamos a usted y así se los pedimos y se lo agradecemos en nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Perfecto, hermano. Hermano, gracias. Gracias. Y hermanos, quisiéramos compartir con ustedes, antes de que entremos a nuestra clase, lo que es las direcciones de las iglesias donde el hermano Roberto y también su servidor, hermanos, respectivamente, nos reunimos. Su servidor se reúne en la Iglesia de Cristo en Rock Valley. Está ubicado en el 2549 en Cab Harlan Road, en
en Tompkinsville, Kentucky. ¿Sí? Cuando usted pase, por favor, tome en consideración los horarios. Nos daría mucho gusto poder recibirle si alguien está mirando de los lugares circunvecinos, aquí cercanos, está mirando la transmisión en los diferentes grupos en los que se comparte la transmisión. Bueno, nos dará mucho gusto poder servirle. Y aquí está, mándeme un mensajito en este grupo a la cuenta de su servidor, Freddy García Flores. Nos dará mucho gusto poder guiarle, apoyarle en lo que más podamos, por supuesto también para que podamos alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial juntos. Nuestro hermano Roberto, él se reúne en la Iglesia de Cristo en Plateros 203. Él está sirviendo como predicador allí. Está ubicado en la colonia San Pedrito Peñuelas, en Querétaro Capital, en México. En ocasiones no decimos el país, pero a esas alturas necesitamos decir dónde está el país. Y bueno, ellos se reúnen los martes y jueves de 6 a 7 p.m. Los domingos, 10, si es 10 a.m., hermano. Sí, de 10, pero es hasta 12:30. 12:30, perfecto. Bueno, lo vamos a modificar de 10 a.m. a 12:30. Entonces, cuando usted vaya, será siempre bienvenido, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, hermanos, ya continuando con nuestra clase, bueno, el propósito de esta serie, hermanos, es que aprendamos cuál es la adoración que agrada a Dios. ¿Cuál es la adoración a Dios? Que agrada a Dios. Cuando hablamos de que hay una adoración que agrada a Dios, estamos dando por hecho, por sentado, estamos implicando, hermanos, de que no todas las adoraciones le agradan a Dios, solamente algunas, de manera singular. Entonces, cuando una persona empieza a decir, bueno, yo adoro a Dios como a mí me gusta, como yo quiero, como yo pienso, yo adoro a Dios si quiero, es más, adoro a Dios o a alguien más a quien yo quiero, bueno, ahí ya perdimos por completo el enfoque. La adoración es como Dios quiere, como a Dios le gusta, y bueno, de la forma en que Dios lo ha demandado, entonces Dios espera que nosotros de esa manera lo observemos, lo practiquemos. Sería totalmente en vano que nosotros hagamos las cosas, pero de la forma que a nosotros nos gusta. Dios es el Rey de Reyes y tenemos que aprender a reverenciarlo. Es por ello crucial que nosotros aprendamos cómo se le adora a Dios. Y otra vez, si nosotros hemos de ir al cielo vamos a ir a adorar. Entonces, si nosotros no nos gusta, no queremos, no pensamos en sujetarnos a lo que es la adoración como a Dios le gusta, entonces ¿a qué iríamos al cielo? Hombres y mujeres necesitamos darle prioridad. De manera individual tenemos que darle prioridad. Entonces, si en la iglesia donde usted se reúne no hacen las cosas como a Dios le gusta, es necesario que salga de allí. Es necesario que modifique eso. No puede estar allí. Tenemos que aprender lo que es la adoración. Y en esta ocasión el tema número 15, decimoquinto, es la iglesia del Nuevo Testamento perseveraba en el partimiento del pan. Así de simple. Una de las cosas que hacía la iglesia cuando ellos se reunían, hermanos, y vamos a ver el cuándo, bueno, encontramos que ellos partían el pan. Vamos a ir, hermanos, a nuestras Biblias. Por favor, abra su escritura, abra su Biblia para que de esa manera podamos comprobar qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y vamos a ver cómo inició. Son algunos versículos del 26 al 30. ¿Cómo ven si nos dividimos, hermano, para que lo leamos de una manera más fluida? Vamos a leer del 26 al 27, 28 y 29, los lees tú, hermano, y el 26 y 27 que los lea Matías. Muy bien. Vas, Matías. Okay. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, ese es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. El 28, hermano. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien. Hermanos, en esta ocasión
encontramos lo que le conocemos como la última cena. Algunas personas así le conocen la última cena. Y realmente, bueno, es la última noche en que el Señor Jesús está con los apóstoles. Y es en esta ocasión, hermanos, cuando el Señor Jesús, estando en la mesa o estando a la mesa para poder celebrar lo que es la cena con sus discípulos, con sus apóstoles, es cuando Él toma estos emblemas de lo que era la Pascua, ¿sí? Porque ellos es lo que se celebraba. Y el Señor Jesús, hermanos, en esta ocasión menciona cómo es que Él había anhelado por mucho tiempo, había anhelado participar de esta cena. Y estando allí, toma los elementos de lo que fue la Pascua o lo que era la Pascua y le da un sentido totalmente diferente. Él toma el pan y él menciona cómo es de que este pan no había significado eso para los judíos, no obstante, ahora lo va a hacer. Dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y toma la copa y habiendo dado gracias, dice que se las da también y les dice, beban de ellas todos porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Deberíamos comprender, hermanos, cómo es de que no específicamente, no es realmente carne, no es realmente sangre, no, está usando un sentido figurativo en el sentido de que eso es lo que representa a, ¿sí? Porque específicamente no es su sangre, no es su carne, ¿sí? No está diciendo Jesús que deberían de ser caníbales. Posteriormente había una acusación por parte de los gentiles, había la acusación de que ellos eran caníbales, porque comían carne y sangre. Bueno, sí, porque ellos pensaban específicamente que era real, que específicamente sí comían sangre y sí comían la carne, pero no, hermanos. Incluso ese fue el problema que se suscitó en Juan capítulo 6, cuando algunos decían, ¿cómo nos va a dar a comer su carne y su sangre? Bueno, allí estaba hablando de otras cosas. En ocasiones la gente o los hermanos se equivocan al aplicar Juan 6 a lo que es la cena del Señor. No estaba hablando ahí, no estaba hablando de lo que es la cena del Señor. No es un pasaje que hable de eso. Pero aquí específicamente, hermanos, el Señor Jesús toma el jugo de uva, toma lo que es el pan y les dice, esto es mi cuerpo, el pan, esta es mi sangre, tienen que tomarlo. Y menciona allí, hermanos, cómo es de que dice, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No dice vino, hermano Roberto, no dice vino, dice fruto de la vid. No entiendo por qué muchas veces en muchas iglesias dicen vino. El vino es algo fermentado. Esto es el fruto de la vid y dice hasta cuando lo beban nuevo. Es nuevo, no es viejo, no es fermentado, es nuevo, es el fruto de la vid. Incluso si va uno a estudiar un poco más profundo y observa lo que es el idioma griego, hermano, no habla de que sea jugo fermentado, no habla de vino, no está hablando de eso, es del fruto de la vid. Entonces, no es coherente que algunas veces se diga el vino. No, porque el vino aturde el sentido porque está fermentado por el alcohol, por supuesto, aturde los sentidos y Dios espera que nosotros usemos nuestros sentidos, que estemos lo más sobriamente posible para que podamos observar detenidamente este acto. Entonces, es así como inicia por parte del Señor Jesús. Así inicia, hermanos, y así deberíamos de practicarlo. ¿Algún comentario, hermano? Me gustaría, para continuar, también leer el paralelo. Oh. Le voy a pedir a Matías que si nos hace el favor de darle lectura ahí en Lucas 22, del 14 al 23, Matías, de favor. Lucas 22, del 14 al 23. Dice así: Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartirlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, ese es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Hasta dónde? Hasta el 23. Ok. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Gracias, hermano. Ahora podemos ver una información que también nos está apoyando al brindarnos Lucas, que es otro de los hombres inspirados por el Espíritu Santo, y nos añade alguna información. Es interesante cómo el Señor Jesús está brindándole a sus apóstoles que Él estaba deseando, estaba anhelando que esa hora llegara de la última Pascua, como mencionabas, la última cena que tenía de la Pascua con sus discípulos, prácticamente de su vida del Señor Jesús, y que es en ese momento donde es instituida la cena del Señor, aquella que ahora como iglesia el Señor nos ha demandado que participemos. Más adelante brindaremos la información de cada cuándo y el pasaje, pero el Señor es quien nos está diciendo que se tome. Ahí lo está partiendo, lo está bendiciendo, está dando gracias por ello y está brindando en esa ocasión la institución de ese mandamiento para lo que habría de ser el reino, el cual está diciendo que no lo bebería nuevo hasta cuando el reino del Padre, el reino que él compraría con ese derramamiento de sangre, establecería. Entonces, esto es lo que podemos ver que Lucas nos está brindando esta información, esta luz, y es interesante cómo cada uno de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos brindan esa información necesaria para poder compararla y poder apoyarnos con cada uno de ellos. Entonces, este es el inicio cuando el Señor lo está estableciendo. Entonces, es un mandamiento, pero es para recordar, es un memorial que el mismo Señor Jesús, como bien lo acabas de decir, no está diciendo que literalmente es su cuerpo, porque sería algo ilógico. Su cuerpo estaba con ellos y al decirles, esto es mi cuerpo, no se estaba transformando el pan sin levadura en el cuerpo del Señor Jesús, porque estaba con ellos, sino, como decías, es una figura literaria conocida como la metonimia, que se está usando una palabra en lugar de otra, poniéndose en lugar de otra. Entonces, eso es lo que está utilizando el Señor Jesús en esta ocasión. Entonces, nos pide, en esa ocasión, a sus discípulos y ahora a la iglesia, nos pide que participemos. ¿Cuándo? En el nuevo pacto que el Señor estableció. De la misma manera que Dios estableció con su pueblo Israel allá en el antiguo pacto con derramamiento de sangre, ahora en este nuevo pacto también está estableciendo sus mandamientos. En el antiguo pacto era la Pascua, el recordar la liberación de ese pueblo que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y ahora lo estableció cada año. Pero ahora en la iglesia también establece en el nuevo pacto este mandamiento de la comunión, de la cena del Señor, del partimiento del pan, de la mesa del Señor, que son de las diferentes maneras que se pueden nombrar. Entonces, es interesante la información que los hombres inspirados nos brindan. Entonces, pan sin levadura, el fruto de la vid. Son las palabras que utiliza la escritura y no hay alguna otra que nosotros podríamos utilizar, sino más que solo el Señor Jesús en su palabra nos ha
nos ha traído. Entonces, es interesante este mandamiento. Y hay algunas cosas que podemos resaltar en ellos en adelante. Bueno, podríamos mencionar también por qué en ocasiones decimos pan sin levadura. Y es sencillamente porque el pan que tenían ellos, del cual el Señor Jesús estaba usando, era el pan que se usaba para el memorial de la Pascua. Y cuando se hicieron esos panes, Dios especificó que no debería de usarse pan leudado. Entonces es por ello que es muy sencillo poder llegar a esa conclusión de que es pan sin levadura. Entonces así deberíamos de mencionarlo. ¿Cuándo la celebraban? Ya hemos visto cómo empezó. El Señor Jesús dijo, esto lo tienen que hacer en memoria de mí. Entonces parecería, hermanos, que para muchos el cuándo se tiene que celebrar pudiera ser un tanto extraño, pudiera ser un tanto raro incluso, porque muchas veces no atinan los grupos religiosos a ponerse de acuerdo de cuándo se tiene que observar. Algunas veces, algunos grupos religiosos lo celebran cada año, algunos lo hacen cada año, algunos otros lo hacen cada 6 meses, 2 veces por año. Algunos otros lo hacen, no sé, cada 3 meses, otros cada vez al mes. Y déjeme especificarle algo. En ocasiones pudiérase pensar que es a criterio personal o a criterio de la iglesia cuando decide observarlo o practicarlo. Pero quiero yo especificarle, recordarles más, cómo es de que lo que se celebra o las cosas que se hacen en la iglesia como adoración, nunca, absolutamente nunca ha sido dejado a criterio humano. Nunca, 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 absolutamente nunca. Cada uno de los diseños de Dios, Dios ha dicho hasta el más mínimo detalle cómo tienen que hacerse las cosas. Para ejemplo, lo que fue el tabernáculo, como es de que Dios le detalló absolutamente todo. Y recordando lo que dijo en Hebreos 8:5, que se le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas de acuerdo al modelo, al tupos, ¿sí? Al prototipo que se te mostró en el monte. No le agregues, no le quites, hazlo exactamente. Cuando se le dio también el diseño a David acerca del templo, cómo tenía que hacerlo, David dijo, el diseño me fue trazado por la mano de Dios. Entonces, Dios no acepta, si ya Dios diseñó algo, Dios no acepta que el hombre meta su cuchara. Así es simple. Entonces, es deber de nosotros observar, meditar cuándo, cómo, por qué se hacen las cosas. ¿Y cuándo lo celebraba la iglesia? ¿Cuándo lo hacía la iglesia en el primer siglo? Y es bien interesante, hermanos, cómo es de que en Hechos 27 encontramos allá primeramente, déjenme recordar, que dijo, lo voy a observar hasta que lo beba nuevo, hasta que lo beba nuevo. Pero hay un pasaje, creo que no lo pusimos, pero antes vamos a leer Hechos 2:42, por favor. En Hechos 2:42, es más, déjeme le digo, dice, ¿cómo dice Matías? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche, y perseveraban en. Entonces, los hermanos, en el momento en que llegó Pentecostés, en Hechos capítulo 2, llega Pentecostés, hermanos. Y tan pronto la iglesia se planta en la tierra, la iglesia empieza a observar lo que es la adoración a Dios. Y menciona aquí en el 2:42, ¿qué es lo que hacían los apóstoles? ¿Qué es lo que hacían los cristianos? Y dice allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y cuando dice el partimiento del pan, lo vamos a especificar un poco más adelante, se refiere específicamente, hermano Roberto, a la observancia de lo que es la cena del Señor. Exactamente a partir el pan y lo que es la copa. Estoy buscando en la versión de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, y se dedicaban continuamente. Era algo persistente, no eventual. Hermano Roberto, si yo te dijera, hermano Roberto, estoy yendo al gimnasio, y me dijeras, ¿cada cuándo vas? Voy una vez al año. Hermano, yo te dirías, bueno, no creo que estés perseverando en eso.
Si yo te dijera, hermano, voy 2 veces al año al gimnasio, no creo que estés perseverando. Cuando hablamos de perseverancia, persistencia, constancia, es algo tan frecuente, hermano. Y dice, hermanos, cómo es de que la iglesia era persistente. Me agrada cómo lo menciona la versión, la Nueva Biblia de las Américas, se las recomiendo ampliamente, hermanos. Hablaremos en algún momento de las traducciones. Pero esta traducción, hermanos, menciona cómo es de que la iglesia era constante en observar lo que los hermanos, los apóstoles, por supuesto, les estaban diciendo. Se dedicaban continuamente. Se dedicaban continuamente. Entonces, en Hechos 2:42 nos dice que era algo, el partimiento del pan, que se celebraba constantemente. ¿Por qué podríamos decir que es diferente a una comida? Porque en el 46, en el contexto, noten el 46, dice que día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Es diferente el contexto en el ambiente en el que se encuentra. En ocasiones no le damos realce al contexto, pero es importante. Y dice aquí cómo es de que partían el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí está hablando de una comida común. En el 42, por el contexto en el que se encuentra, está hablando de lo que hacía la iglesia de forma que, en el sentido de adoración. Este de acá es importante, en el 46, sí, es un servicio, hermanos. Hablaremos en algún momento de lo que son las dos formas de adoración, lo que es el atreu y también lo que es el proscuneo. No es lo mismo, hermanos, no es lo mismo. En ocasiones queremos hacer lo de la adoración específica, ¿verdad? Del atreu, lo queremos hacer reemplazando a proscuneo. No, hermanos, cada uno en su debido orden. Es muy importante que lo observemos. Entonces, ahí nos dice qué es lo que hacían. Y en esta parte, hermanos, en Hechos 27, pues nos dice cuándo lo celebraban. Adelante, hermano. Este es un momento especial en el cual la iglesia estaba diciendo la palabra tal cual, estaban perseverando. Entonces, es una de las cosas que como iglesia contemporánea, así de la misma manera que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, lo estamos haciendo constantemente, estamos dedicando, perseverando en esto que fue instituido por el Señor. Es un momento en el cual toda la congregación se está centrando su mente, su corazón, sus pensamientos en el cuerpo crucificado de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo que fue entregado, que Él dio su vida para ser partido, para ser dado muerte. Es en lo que estamos recordando, el pan sin levadura, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el fruto de la vid, bebed ello en memoria, poniendo nuestra mente, trasladándonos hasta allá cuando fue sacrificado y derramando su gota. Entonces es una conmemoración para traer ese momento especial en el cual la iglesia se reúne. Ese es el propósito de Hechos 27. Se reunían los discípulos para partir del pan, ese para, el objetivo. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, el momento especial, un momento que debemos de estar centrando toda la atención. Obviamente, en todos los puntos de oración tenemos que estar con totalidad, pero ese momento es el que el Señor les ha mencionado, lo harán en memoria de mí. Es un mandamiento que el Señor instituyó, y recordándonos cada una de estas cosas. Él estableció, recordando todo aquello, Isaías 53, ese sacrificio que el Señor hizo, el pacto en la sangre, ese es lo que nos recuerda, es un pacto que hicimos con Él, en el cual el pueblo recuerda que ese pacto lo hizo con el derramamiento de su sangre y que en ese momento estamos nuestra mente enfocado en ello. Viene siendo cada uno de nosotros, estamos en este mundo recordando el sacrificio del cuerpo y de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Toda la congregación, recordando su obra redentora, recordando las palabras de Juan el Bautista cuando dijo
He aquí el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero. Los judíos se venían en la mente el Cordero Pascual, que era sacrificado. Allá cada año, acá ahora la iglesia, Hechos 27 dice, recordándolo el primer día de la semana, perseverando constantemente en ello. Entonces, de esa manera, es un momento especial, ese recordatorio que como iglesia hacemos. Bueno, posiblemente para muchos no pudiera ser de realce cuando dice el primer día de la semana. Para muchos pudiera ser que digan, bueno, pero no aclaran, no se entiende que es cada primer domingo. ¿Ah? Bueno, hay algo que deberíamos comprender y es cuando dice y el primer día de la semana. De hecho, me gusta mucho cómo la Biblia de las Américas y también lo que es la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión actualizada de la Biblia de las Américas, me gusta cómo es que ellos se aseguran de que el lector entienda cuáles son las palabras que se están agregando. Cuando dice allí el primer día, está en cursiva, hermano. Esas no las puse yo, así viene en la traducción, el primer día de la semana. Y lo que sí es cierto es que cuando dice y el primer, podría leerse el primer de la semana, así de simple. Pero cuando dice él, está usando el artículo definido. No es cualquier día de la semana, es el primer día de la semana. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo, Matías, tráeme un libro. Él puede traerme cualquier libro, pero si yo le digo, tráeme el libro, estoy especificando algo. Ahora, dice el primer día de la semana. La iglesia se reunía para algo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que la iglesia perseveraba en algo. Y dentro de las cosas que perseveraba era en la observancia de partir el pan. Ahora encontramos el día en que ellos lo celebraban. La iglesia celebraba esto. Hay un pasaje que está en Éxodo 28, bueno, que es cuando se habla de lo que es el decálogo, lo que son los 10 mandamientos. ¿Cómo dice, Matías? Dice así: acuérdate del día del reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Alguien podría decir, pero, oye Moisés, pero ¿cuál día? ¿Cuál día? Dios nomás dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Entonces allí dijo el día de reposo. ¿Cuántos días de reposo traería el mes? ¿4? ¿5? Posiblemente. ¿Cuál día se había de guardar? Pues el día de reposo. Así de simple. Si el mes traía 4 días de reposo, 5 días de reposo, esos días tenían, así de simple, así deberían de entenderlo ellos, de guardarse. Es un Dios lógico y espera que nosotros aprendamos a ser lógicos. Entonces, en esta parte, cuando se menciona esto, es la misma construcción gramatical, el primer día de la semana. Allá dice el día de reposo, aquí dice el primer día de la semana. Entonces, deberíamos de entenderlo de esa manera. Entonces, la iglesia, el primer día de la semana, se reunía. Y esto es respaldado más aún, hermano, por la instrucción que se da acerca de la ofrenda. Cuando se habla de la ofrenda, también se menciona que tenían que hacerlo, y aquí sí especifica cada primer día de la semana. Entonces, en la primera carta a los Corintios, de acuerdo a la Biblia textual, la 4ª edición, dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera como ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte, ahorrando de lo que haya prosperado, para que cuando vaya no se hagan entonces colectas. En esta parte, lo que estamos resaltando en rojo, hermanos, amigos, allí está especificando que cada primer día de la semana. Entonces, no es que la iglesia se iba a reunir para ofrendar. No, de acuerdo a esto no, sino porque ya se reunían. No es como si yo dijera, hermano Roberto, oye, vamos a tomarnos un cafecito, ya que estamos aquí en la iglesia, nos tomamos un cafecito antes de empezar la adoración, hermano. Bueno, nos juntamos, pero no era para el cafecito, era para otra cosa, fue un motivo. Bueno, la iglesia empezó a hacerlo, hermano. La iglesia empezó a hacerlo. Es posible que haya contextos, en su momento cuando hablemos de la ofrenda vamos a mencionarlos, de que no haya sido el primer indicio o la primera
no haya sido la primera vez que se hacía esto, pero Pablo va tomando forma lo que es la ofrenda. Pero aquí la parte que queremos resaltar, hermanos, amigos, es que dice cada primer día de la semana. La iglesia se reunía para poder observar este mandamiento, el mandamiento de lo que es la cena del Señor. Tenían que recordar la cena del Señor. E incluso, aunque no es algo inspirado, hermano, pero se sabe que históricamente los cristianos se reunían, como es de que iban incluso a las catacumbas, en las cuevas, en las cavernas, en el entorno ahí de la ciudad de Roma, iban y observaban esto. Es por eso que se les calumniaba de que ellos participaban de carne y de sangre, ¿eh? Decían que eran caníbales los cristianos, una mala fama. Pero es importante que nosotros veamos que ellos sí se reunían el primer día de la semana y que la cena del Señor, hermano, era parte de lo que es lo que hacían los cristianos cuando se reunían. Entonces, el día domingo, la iglesia se reunía para recordar la muerte, a recordar lo que es el cuerpo del Señor Jesús, lo que es la sangre del Señor Jesús, lo que es la observancia de esta práctica. No sé si nos quieras comentar de este, hermano, o del que sigue. Que sigue, hermano. Sí, sí. Podemos también entender que la iglesia, en la carta de los Corintios es especial por esto. Antes de darle lectura al 11:17, le voy a pedir a Matías que ahí en el 10, Matías, 1 Corintios 10:16, por favor, Matías. 1 Corintios 10:16. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ese artículo definido que mencionabas es el mismo artículo definido que se utiliza en Hechos 2:42, Hechos 27. Aquí igualmente la copa de bendición es la comunión, el pan que partimos. Entonces está centrando en ese momento que la iglesia tenía el objetivo de reunirse para ese memorial, ese recordatorio. Y en el pasaje que estamos viendo en pantalla, el 11:17 al 22, Matías, ¿o lo puedes leer? Verso 27 al 22 dice así. 17, ok, sí. Pero anunciaros que esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La iglesia primitiva también, en este caso en Corinto, había algunas cosas que tenía que corregir, y entonces también con el punto de la cena del Señor había algunas cosas que tenía que ser enseñadas. Recordamos que esto ya lo estaban perseverando, ya estaban participando constantemente, pero entre toda esa lista de cosas que la iglesia en Corinto tenía que corregir, una de ellas también era el congregarse para el partimiento del pan. Ya estaban haciendo algunas, dice ahí la palabra tal cual que usa es divisiones, en la cual dice el apóstol Pablo, en eso no os alabo. Entonces empieza a introducirles la temática y los vuelve a centrar en lo que el Señor Jesús había establecido como mandamiento para la iglesia. Y un punto importante que era necesario que la iglesia hiciera, que se congregaban, dice en este caso, no para lo mejor, sino para lo peor. Tenía que volver al origen, el cómo inició, el por qué lo estableció, el cuándo participaba, y cuando lo participaran, tenían que hacerlo de la manera que el Señor le agrada. Adelante. Hermano, algo que vimos cuando mencionamos las palabras del Señor Jesús de Mateo 26,
el Señor Jesús dijo que era algo que iba a estar observando cuando estuviera el reino. Necesitamos recordar eso, ¿ah? Cuando estuviera el reino. Y bueno, puesto que la iglesia ya lo estaba observando, deberíamos entonces concluir de que ya se estaba observando el reino. El apóstol Pablo, si el reino no hubiera estado, entonces Pablo les hubiera dicho, oigan, no pueden hacerlo porque el reino no ha llegado, ¿sí? Pero Pablo está diciendo que sí, ya estaba el reino, ¿sí? Eso también se confirma con Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, eso es algo que debemos de recordar. También se menciona que la iglesia se congregaba, no era un acto individual, hermanos. No quiere decir que cada quien podía hacerlo cuando él quería. Somos parte de la misma iglesia, pero cada quien lo hace cuando ellos quieren. No funciona de esa manera. En ocasiones cometemos también el error de cuando damos la bienvenida, hermano. En ocasiones decimos, el invitado es Dios. No. La casa es de Dios. Pablo en 1 Timoteo 3, 14 y 15 le dice a Timoteo, esto te encargo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas, comprendas, te des cuenta de cómo tienes que comportarte en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así de simple. Entonces, en ocasiones se comete ese error. La casa es de Dios, la mesa es de Dios. Y Dios nos invita a la cena con su Hijo, a la cena con Él. Entonces nos congregamos. En ocasiones, hermano Roberto, y es posible que lo mencionemos después, pero en ocasiones la costumbre es de que no llegó el hermano Roberto, está trabajando, pues le voy a llevar la cena a su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como iglesia, hermanos. Este es un acto que se celebra como iglesia, no cada quien por donde quiere, no, hermanos. Las cosas de Dios no se acomodan a usted, usted se acomoda a las cosas de Dios. No la iglesia se va a acomodar a usted a lo que la iglesia está celebrando. Entonces, Dios ya dijo cómo. Bueno, en este caso, dice, se reunían algunos como iglesia, se congregaban algunos como iglesia, esa es la idea, como iglesia. Dice que había entre ellos divisiones y Pablo dice, en parte lo creo. Hay divisores entre ustedes. No se dice divisionistas, por cierto, hermanos, es divisores, ¿sí? Es divisores. Entonces dice, cuando se reúnen ustedes, puesto que tienen divisiones, eso ya no es celebrar la cena del Señor. Ya no es. Entonces, ¿cómo tiene que realizarse, hermano Roberto? ¿Cómo tiene que realizarse lo que es la cena? Bueno, tiene que realizarse específicamente como iglesia, pero que no tiene que haber, hermano, entre nosotros divisiones. No tiene que haber divisiones. Si hay algo que está causando división entre mí, entre yo y alguien más, bueno, eso se tiene que resolver. Pero qué tremendo pecado es, hermano, el que nos echamos cuando el hermano Roberto no se lleva con el hermano Freddy. Y a pesar de todo eso, ahí estamos sentados a la mesa del Señor. ¿No es pecado, hermano? Sí es, hermano. Sí es. Hace tiempo alguien decía, hermano, es que yo no voy porque traigo una situación ahí con la hermana fulanita. Y pues para mí es mejor no ir porque ¿a poco no es pecado si yo voy y tengo problemas con la hermana? Sí, hermana, sí está mal. Yo por eso mejor no voy. Hermana, es que solamente está escogiendo qué pecado cometer. Pero ambos pecados son malos. Es pecado que usted se quede, que no se reúna. Recuerde, por favor, Hebreos 10, 24 hasta el final. ¿Cómo es de que pisoteamos la sangre del pacto en la cual fuimos santificados cuando no nos reunimos? Es un pecado voluntario, pero también es pecado que yo vaya y no me dé a mí, no me importe tener problemas con mis hermanos y a pesar de eso, hermano, yo puedo estar participando ahí de la cena del Señor. No me pasó nada, no hizo nada, no me cayó un rayo. No caí muerto como Ananías y Zafira. Entonces, no, pues yo sigo participando. Es terrible eso, hermanos.
Es terrible que en las congregaciones haya divisiones. No solamente una división, lo peor, hermanos, es cuando ya se hacen bandos, hermano Roberto. La mitad de una iglesia contra la otra, ¿no? Es un problema fuerte ya. Sino que todavía no llegando a tal gravedad, sencillamente cuando el hermano Matías no se lleva con el hermano Freddy, allí ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Necesitamos ponernos a cuentas, hermanos. Necesitamos resolver nuestras diferencias. El Señor Jesús, estando en vida, ¿cómo es de que en Mateo capítulo 5, 23 y 24, Él les dijo qué es lo que tenían que hacer cuando fueran a presentar sus ofrendas delante del altar, en el templo? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Ahora, estamos delante no del altar material, físico que tenían ellos. Estamos delante del altar celestial, el tabernáculo celestial. Pero como no lo vemos, aquí no importa, hermano. Y llegamos a cometer tremendo pecado, hermanos. Tremenda falta de rebeldía delante de nuestro Dios, cuando sencillamente no queremos organizar las cosas. La cita que tenemos aquí de 1 Timoteo 2:8, el apóstol Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. No está diciendo que yo levante mis manos, está diciendo que mis manos deberían estar limpias, sin pecado, sin sangre, sin ofensas, para poder presentarme delante de Dios. Y si Matías quiere pelear conmigo, Señor, deja que Matías pelee, tú no. Si él te hace daño, que lo haga él, tú no. Y esto es algo, hermano, que lamentablemente debería de ponernos a cuentas una y otra vez. Hermano Roberto, ¿qué pasaría, hermano, si la iglesia en Corinto no hubiera cometido tal falta o que la iglesia lo celebrara cada año, hermano? Pues cada año vendríamos a estar delante de Dios y cada año a lo mejor tendríamos que ponernos a cuentas, ¿verdad? Como la gente lo hace cuando ya va a empezar el año, nos ponemos a cuentas. Pero como es cada primer día de la semana, no deberíamos permitir que pase eso. No deberíamos. Dios se molesta. Adelante, hermano. Es una de las cosas que deberíamos de examinarnos más adelante, es lo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, está recordando. El apóstol Pablo, ahí a partir de la siguiente diapositiva, hermano, a partir del versículo 23, el apóstol Pablo le recuerda lo que verdaderamente sí es participar de la cena del Señor. Está recordándoles que es un mandamiento que estableció el Señor, y él mismo está diciendo que no proviene de él, sino que es algo que recibió del Señor directamente, él como apóstol, como aquel que recibió por revelación el mensaje, no de hombres, sino del mismo Señor Jesús. Entonces, él está recordando cómo verdaderamente sí es. Estaba corrigiendo los pasajes pasados, cómo no lo hicieran, cómo se corrigieran, cómo quitaran lo incorrecto, y ahora le recuerda, así es el memorial, el recordatorio del cuerpo y de la sangre del Señor. Está mencionando que es un acto que se pone en nuestra mente y se está representando el cuerpo, la sangre, es en memoria de, y entonces también nos recapacita, nos pone a examinarnos. El 27 dice, ¿cómo es hacerlo indignamente? Comer y beber del pan y de la copa del Señor indignamente, dice, va a ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Debemos de examinarnos, debemos de estar enfocados en lo que es. No es para perdón de pecados, ya se ha derramado la sangre del Señor y que Él fue en rescate por muchos. Entonces, esto es un mandamiento que la iglesia tiene que estar participando porque Él lo instituyó y lo mandó el Señor. Hermano, y nuevamente necesitamos darle mucho cuidado a lo que la iglesia está haciendo.
necesitamos ser guardianes de que las cosas las hagamos de esa manera. En ocasiones hacemos las cosas porque los demás lo han hecho así. Hacemos las cosas porque así nos enseñaron. Pero necesitamos cuestionar por qué sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y tenemos que someter nuestra creencia, tenemos que ponerla en el yunque y martillarla con la verdad. Si ésta se rompe, si ésta tiene solidez, se va a mantener tal cual, no va a sufrir ningún daño. Pero si nosotros al poner una práctica lo martillamos y ésta se parte en pedazos, entonces no es algo que Dios haya dicho. Porque las enseñanzas deben estar ampliamente, totalmente respaldadas por la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo es aquí cuando entra a decirles cómo tienen que realizarse. Les había dicho cómo es de que no tenían que hacerlo y ahora les empieza a decir cómo tenían que hacerlo. Hermano Roberto, pero ya se nos pasó el tiempo, hermano. Ya se nos pasó el tiempo. ¿Qué te parece, hermano, si lo continuamos para la próxima ocasión? Muy bien, creo que sí, hermano. Sí, hermano. Y pues vamos a animar a nuestros hermanos, a nuestros invitados. Por favor, apóyenos para que para el siguiente día, lo vamos a tomar en cuenta nuevamente este pasajito. Vamos a seguir escudriñando, analizando. Por favor, ayúdenos comentándonos. En ocasiones se nos pasan. Nuestro hermano Nicolás García menciona cómo es de que, pues sí, efectivamente, hermanos, los actos tienen que observarse de manera colectiva. Es la iglesia, hermanos. Es la iglesia la que tiene que realizar todo ello, hermanos. En ocasiones, porque lo aprendimos así de otros lugares, de otros hermanos, pero en ocasiones les llevamos la cena a los enfermos. Es como iglesia, hermanos, es como iglesia. Y como que para que no se sientan mal hacemos un devocional, pero no es la iglesia, hermanos. Yo sigo insistiendo que no es la iglesia y es cuestionable, pues tiene mucho tiene mucho por qué no hacerse. Sí, porque no es la iglesia, no es la iglesia, hermano. Deberíamos tener mucho cuidado. Pues vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a despedirnos. Por favor, comparte el videíto. Le animamos para que examinemos la palabra. Recuerde primero a los Tesalonicenses 5:21. Escudriña todo. Retenga lo bueno, ¿sí? Absténgase de toda especie de mal, principalmente en cuanto a la enseñanza. Absténgase si algo dijimos. Por favor, apéguese a lo que diga la palabra de Dios. Pues, hermano Roberto, nos despedimos, hermano. Buenas noches, hermanos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Matías. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros una vez más y que el Señor los bendiga grandemente. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos. Por favor, contamos con ustedes para que comparta el video, por favor. Y gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga grandemente. El sonido escucharé por fe. Y va creciendo, por fe. Y va creciendo. De trompetas el sonido escucharé por fe. Por fe escucharé. Para en los caminos mirar y preguntar. Y en las sendas antiguas caminar. ¿Cuál sea el buen camino de andar? Por el andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré por fe. Y va creciendo, por fe, y va creciendo. De mi alma el descanso hallaré por fe lo hallaré.